Capítulo 17. Vientos de guerra. Mariscal Werner, Coronel Tyron y Comisario Harrus reportándose para servir. En una oscura cámara del interior de uno de los acorazados que orbitaban al planeta Colmena Malfi, el coronel y el comisario se presentaron ante su nuevo superior, un enorme astarte de 2,5 metros de alto que portaba la característica cerboarmadura negra de los templarios negros. Su pose era magnífica, como debía ser la pose de uno de los ángeles del emperador. Los crucifijos y escrituras sagradas decoraban su armadura mientras una corona dorada se alzaba tras su casco, justo encima del generador de potencia. Y en sus manos, una fina espada sumamente afilada y forjada con materiales incomprensibles para los míseros mortales, en cuya hoja se podía apreciar la determinación de su portador grabada sobre el metal. Entonces, una poderosa voz surgió del interior de su casco negro. Coronel. Esperábamos su llegada. Estamos listos para partir de inmediato. ¿Tan pronto? Pensé que teníamos que esperar los refuerzos de los hijos oscuros antes de partir. ¿Y la Legión de la Noche? Por desgracia, no tenemos tiempo para esperar por ellos. Nos acaban de informar que la horda de orcos se dirigen al mundo industrial Aten 3. Si lo perdemos, todo el sector se verá afectado. ¿Y los refuerzos de Kadie? Kadie tiene problemas más grandes que nosotros en estos momentos. Debemos partir con lo que tenemos. Prepara sus tropas, coronel. Partiremos de inmediato. Sí, señor. Tan pronto recibieron la orden, Tyron y Harrus dieron media vuelta y se retiraron del lugar. Ninguno de los dos había dicho una palabra, pero estaban bastante nerviosos ante la presencia del Astarte. Y de un mariscal de los templarios negros nada más y nada menos. Eso era algo que muy pocos humanos podrían tener el lujo de contemplar. Aún así, había algo más que los preocupaba. Esto no está bien. ¿También te diste cuenta? Sé que se dice que los marines espaciales son sumamente efectivos en batalla, pero no sé si será suficiente para enfrentar a la horda de pieles verdes. Yo tampoco he visto a uno de ellos en acción, pero sus hazañas no se escribieron en el papel por mera fantasía. Aún así, estoy de acuerdo con usted. No sé si seamos suficientes. Además, estos orcos actúan demasiado fuera de lo común. ¿Cree usted que se trata de una fuerza que se desprendió de la horda de Armagedón? ¿Acaso un grupo que se rebeló contra Gazkul? Lo veo poco probable. Puede que estos orcos actúen un tanto extraño, pero siguen siendo orcos después de todo. De ser el caso, seguirían junto a la horda hacia el siguiente mundo a atacar. Entonces, ¿cree que se trate de otro caudillo orco? Es solo una teoría, pero creo que es lo más probable. Solo espero que seamos suficiente para detenerlos. ¿Qué me dice de sus tropas? 100.000 efectivos del Astra Militarum. Vaya. Un gran salto para un simple comisario. Estoy tan sorprendido como usted. Supongo que estamos carentes de oficiales. Pero si le soy sincero, entre usted y yo, no me siento preparado para tener a tantos hombres bajo mi mando. Solo soy un simple comisario de guerra. Uno que se enfrentó a una horda y logró detener su avance. Uno que supo manejar el campo de batalla incluso antes de haber llegado. Uno que estaba dispuesto a dar la vida por el emperador. Tenga más confianza en usted mismo, comisario. Además, estará bajo mi mando, así que no se preocupe, que no estará solo. Sus palabras son todo un alivio, coronel. Además, tengo entendido que la mayoría de sus tropas provienen de Cantún. Parece que usted se ha vuelto una especie de héroe local. No pudiesen estar más equivocados. Perdimos. Sabíamos que no podíamos ganar. Y no pudimos hacer nada para evitarlo. Y aún así, decidió darse vuelta y enfrentar la muerte. Recuerde, comisario, la fe de un soldado hacia su superior es tan valiosa como la fe al propio emperador. Ja. Palabras atrevidas para alguien como usted. Dijo a modo de burla. Una pena que no sea usted de Crie. Habría sido un gran honor llamarlo hermano. Me halaga demasiado. Y por primera vez, Harrus escuchó la casi imperceptible risa del coronel. Bueno, tengo que organizar a mis hombres, y usted a los suyos. Nos vemos en el buque de retaguardia cuando esté listo. Allí estaré, coronel Tyron. Allí lo espero, comisario Harrus. Ambos mostraron su respeto en un enérgico saludo militar, el cual hizo eco en el corredor de la nave junto al eco de las suelas de sus botas al golpear el suelo.
Ese día en Cantes se formó un lazo de armas entre ambos oficiales, por muy diferente que fuesen sus orígenes y costumbres. El silente y calmado coronel Tyron, y el enérgico y entusiasta comisario Arrus, se enfrentarían a los horrores que la galaxia les lanzase, unidos. Aún así, puede que las palabras que el coronel Tyron le dijo al mariscal Werner no carecieran de verdad. Si bien el improvisado ejército contaba con una fuerza descomunal, aquellos que vieron la fuerza de la Horda Piel Verde dudaban si fuese suficiente. 2 millones de tropas del Astra Militarum. 1 millón de soldados de los cuerpos de Krieg. Una parte de la 339 o Legión de Acero de Armagedón. 623 astartes de los Templarios Negros, de los cuales 300 eran neófitos. 100 astartes de las Serpientes de Hierro. 79 astartes de la Guardia Nocturna y 54 astartes de los Halcones de la Tormenta. Y aún así, Tyron y Harrus consideraban que tal vez no era suficiente. Eso sin contar la docena de naves que se disponían para tal ejército y las unidades de apoyo del Mechanicus. Y así, a las 12 horas marcadas por el reloj de la campaña, el mariscal Werner habló a través de cada altavoz de las naves. Soldados. Su imponente voz llamó la atención de todos. Hoy marcharemos hacia la batalla, llevando honor y victoria a la humanidad, a la Santa Terra y al Emperador. Hoy daremos descanso eterno a los caídos, y vengaremos sus muertes en su nombre. Alzad sus espadas y sus volters. Porque hoy daremos inicio a la cruzada Calixus. Muerte al sucio seno y enemigo de la humanidad. Alabado sea el Emperador. Y así, impregnado de los gritos de euforia de los millones de hombres y mujeres que conformaban las filas del ejército, las enormes naves encendieron sus motores y pusieron rumbo a su destino. Los miembros del Adeptus Astronomicia, psíquicos especializados en sentir el Astronomicon conocidos como navegantes, usaron sus poderes para dirigir las enormes naves a través de la disformidad gracias a su tercer ojo, aun cuando esto consumía sus propias vidas en el proceso. Enormes portales disformes se abrieron ante sus ojos, y los nervios se pusieron de punta para aquellos más novatos. Y no era para menos, pues solo un loco entraría al propio infierno y navegaría por sus turbias aguas de miasma y energía negativa para llegar de un lugar a otro. Pero para la tripulación de las naves y los más veteranos, eso era lo más normal del universo. Que los chicos de Canaan estuviesen listos, pues estaban a punto de conocer la batalla más grande y épica que sus ojos hayan presenciado. Su momento tan esperado había llegado.